Pagó 8 centavos por una mina de carbón abandonada. 4 hermanas hambrientas se escondían dentro. La escritura ya estaba en el bolsillo de mi abrigo cuando oí el sonido. No era el sonido de un derrumbe ni el crujido de la madera vieja al asentarse, era otra cosa. Algo pequeño y vivo en la oscuridad profunda, más allá de la tercera curva donde el pozo principal se dividía en dos más estrechos, y yo aún no había llegado hasta allí. Tenía una linterna. Tenía una palanca que llevaba por costumbre, un recuerdo de mis 22 años de trabajo en la mina. Tenía 8 centavos menos de los que tenía al empezar la mañana, que era casi nada para empezar, así que pensé que no había perdido mucho. La oficina de tierras del condado de Hargrove se había alegrado de deshacerse de la Beta Miller. El empleado apenas levantó la vista cuando deslicé las monedas por su mostrador. Mina condenada, dijo. Riesgo de derrumbe en el pozo inferior. No hay carbón que valga la pena extraer. Buena suerte, señor Cutter. Ni siquiera estaba seguro de por qué la compré. Esa es la respuesta honesta. Estaba situada en 40 acres de matorrales y hierba alta al pie de Table Rock, una colina que parece como si alguien hubiera cortado la cima de una montaña con un machete y dejado el tocón. El terreno era accidentado y los derechos de agua escasos, y la mina en sí estaba húmeda y negra, y no se había explotado desde que la familia Miller se retiró en el 81. 14 años vacía. Tal vez pensé que podría sacar algo de la pizarra. Tal vez simplemente estaba cansado de estar sentado en la habitación encima de la ferretería de Descartes mirando la pared. Mi esposa Elina había estado fuera 2 inviernos. Dejé de planear cosas después de eso. No te das cuenta de que has dejado de hacerlo hasta que alguien te pregunta qué vas a hacer la próxima primavera y te das cuenta de que no has pensado tan a fondo. Tenía 54 años, una palanca, 8 centavos menos que nada y un trozo de papel que decía que era dueño de un agujero en una colina. Ese sonido otra vez. Una tos infantil húmeda y aguda, y luego un silencio, y luego otro más pequeño, como si algo fuera silenciado por otra cosa. Dejé de caminar, dejé la linterna en el suelo y me quedé allí, envuelto en el olor a polvo de carbón viejo y agua subterránea, escuchando. Más silencioso que antes, ese tipo de silencio que no es vacío, ese en el que la gente contiene la respiración. Dije lo suficientemente alto como para que se oyera, no estoy aquí para molestar a nadie. Acabo de comprar este lugar esta mañana y vine a ver qué tenía. Voy a dejar esta linterna y retroceder hasta la primera curva. Puedes echarle un vistazo antes de que siga adelante. Hice exactamente eso, volví hasta donde el pozo giraba y me senté en una repisa baja de roca y esperé. Esperé mucho tiempo, 10 minutos, tal vez 15. La linterna proyectaba una luz naranja por el pozo y podía ver mi propia sombra alargada detrás de mí y oír el goteo del agua en algún lugar más profundo. Entonces oí pasos cuidadosos, lentos, de 2 pesos diferentes, y una mujer apareció doblando la curva. Era alta, tal vez de 30 años, tal vez un poco mayor. Cabello oscuro recogido con un trozo de cuerda. Pómulos que parecían tallados en la misma roca que las paredes. Llevaba una manta sobre los hombros que en un principio había sido cosida en medio de 2 mantas distintas. La usaba como si fuera un abrigo. Sus ojos se posaron primero en la palanca que tenía en la mano, luego en mi cara. Dejé la palanca sobre la roca a mi lado, sin hacer alarde, simplemente la dejé. Ella me observó. Pregunté, ¿cuántos sois? 4, respondió. Su voz era baja y cuidadosa. Su inglés era mejor que el mío, preciso y pausado, lo que más tarde supe que se debía a que le había enseñado una mujer en Omaha que creía en las oraciones completas. Se llamaba Esa. Eso fue lo que me dijo, solo esa por entonces. 4, dije, ¿cuánto tiempo? Lo pensó un momento, 12 días aquí. Antes de eso hizo una pausa, y la pausa tenía un tono campestre, desde marzo. Era octubre. Pregunté, ¿están bien los demás? La más joven no se encuentra bien, dijo. Era la tos que había oído. Tomé la linterna, dejé la palanca en la roca y caminé con ella de regreso a la oscuridad. Eran 4 en un ensanchamiento del pozo, a unos 24 metros de profundidad, donde alguien había excavado una pequeña cámara en la roca, probablemente un pólvora o un lugar para guardar equipo. El techo era bajo con suficiente espacio en el suelo para que 3 personas pudieran acostarse si a una no le importaba tener los pies en la pared. Habían encendido una fogata con los restos rotos de una vieja viga de soporte. El humo salía por las grietas del techo y el conducto de ventilación que subía por la pared del fondo. Inteligentes. Habían observado el lugar y habían descubierto qué podían hacer por ellas. 3 hermanas estaban sentadas contra la pared del fondo con una cuarta, la más joven, la que había tosido, recostada con la cabeza en el regazo de la izquierda. Esa las presentó, pero no voy a dar los nombres de las 4 aquí, no como sucedió.
Solo diré que tenían entre 20 y 11 años, y la más pequeña tenía fiebre desde antes de llegar a la mina, y la tos había empezado hacía 4 días y empeoraba por la noche. Me agaché y miré a la niña. Se llamaba Winona. Tenía los pómulos altos de su hermana, los ojos vidriosos y respiraba con jadeos cortos, como si cada uno le costara algo. Le dije a esa, necesita un médico. Esa me miró fijamente durante un buen rato. En Morro dijo, no hay ningún médico que nos atienda. Sabía que tenía razón. Llevaba 11 años viviendo en el condado de Morro. Sabía exactamente lo que diría el médico de Red Fork, y sabía lo que harían los hombres de Linden Creek si 4 mujeres Cheyennes entraran solas al pueblo en octubre. Lo había visto lo suficiente como para saber que nunca había hecho nada al respecto, lo cual era una herida que no había mirado directamente desde que murió Elina. Dije, el médico de Casper. Eran 40 millas. Ella no dijo nada por un momento, luego, ¿harías esto? Dije que lo haría. Necesito contarte cómo fueron esas 40 millas, porque de lo contrario suena simple, y no lo fue. Tenía una carreta que le pedí prestada al viejo de Card, quien pensó que estaba transportando chatarra de la mina y no preguntó mucho. Tenía un saco de dormir, una lona y 2 mantas de lana para mi habitación encima de la ferretería y la harina, los frijoles secos y el tocino que había planeado para que me duraran 2 semanas más. Conduje de regreso a Table Rock antes del anochecer, metí la carreta en el barranco debajo de la entrada de la mina donde no se podía ver desde el camino, y esa salió sola a hablar conmigo. Dijo que sus 3 hermanas no saldrían de la mina esa noche. Habían aprendido lo que pasó cuando se movieron después del anochecer y no la presioné para que me explicara. Le pregunté si podía llevar la comida adentro. Dijo que sí. Lo llevé yo mismo 2 viajes y conocí a las otras 2 hermanas como es debido y me agaché y puse mi mano en la frente de Bena y estaba ardiendo. Le dije a esa, ¿cuál es su nombre completo? Bena Talgrasby Teorse dijo. Se lo repetí para que supiera que lo había escrito bien. Ella me miró entonces de una manera que sentí en mi pecho. No dulzura, no quiero decir eso. Más bien como si estuviera reajustando algo. Como si hubiera estado lista para un tipo diferente de hombre y tuviera que adaptarse. Dormí en la carreta esa noche. Envuelto en la lona extra con mis botas puestas y el rifle sobre mis rodillas, lo que probablemente suene dramático, pero había un hombre en el camino cuando llegué jinete avanzando despacio. No había razón para estar fuera tan tarde tan lejos del pueblo. Y había aprendido lo suficiente en mis años como para confiar en ese cosquilleo en la nuca. Nadie vino. Por la mañana hice una fogata afuera de la entrada de la mina y cociné frijoles. Esa salió y se quedó conmigo mientras se cocinaban y me fue contando poco a poco como cuando le cuentas cosas a un desconocido sin saber cuánto darle, lo suficiente, luego observar, luego un poco más. Habían venido del norte en un grupo de más de 4 personas. No diré más. Para cuando llegaron a esta parte de Wyoming, estaban solos. Una mujer en una casa de adobe al este de Red Fork los había escondido 2 noches, les había dado maíz seco y les había indicado el camino hacia la mina abandonada en Table Rock, que según había oído estaba vacía. Habían caminado 6 millas en la oscuridad para llegar hasta allí. Ella me había estado observando mientras hablaba, no exactamente con sospecha, sino midiendo. Le dije, voy a llevar a tu hermana a un médico. Voy a tener que explicárselo de una manera que no pueda negarse. Soy un hombre que pasó 22 años bajo tierra. Sé cómo apuntalar una pared. Ella dijo, ¿qué significa eso? Significa que sé cómo sostener algo desde adentro hasta que el suelo deje de querer caerse. Se quedó callada un momento. Dijo, ¿y después? No había pensado tan lejos, o quizás un poco durante la noche, pero no me había decidido. Dije, después de que averigüemos qué sigue, una cosa a la vez. Asintió como si fuera una respuesta razonable, como si fuera más de lo que esperaba. Salimos hacia Casper a la mañana siguiente al amanecer. Bena en la cama de la carreta sobre el saco de dormir, Asa a su lado. Las 2 hermanas del medio, las llamaré Me y Kaya, los nombres que llegué a usar, en el asiento corrido conmigo. El camino estuvo vacío durante las primeras 10 millas, y luego se unió al sendero principal, y había otras carretas que iban en la dirección opuesta en su mayoría. Mantuve la vista al frente y conduje como un hombre que sabía a dónde iba. Nadie nos detuvo. El problema llegó en Linden Creek. Era inevitable. Linden Creek se encontraba en el único cruce seguro del río Powder en un tramo de 48 kilómetros en ambas direcciones, y el peaje del puente lo gestionaba un hombre llamado Culver, cuyo hermano formaba parte de la comisión del condado y creía que el territorio le pertenecía para administrarlo personalmente. Lo acompañaban 2 hombres. A uno de ellos lo reconocí de una travesía con ganado de hacía 3 años.
El otro era más joven y parecía querer aparentar más de lo que era. Colbert miró la carreta, nos miró a Kaya y a mí en el banco, me miró a mí. Preguntó, ¿son suyos? Le respondí, están conmigo. Me dijo, le pregunté algo diferente. Dije, te escuché y te respondí. Están conmigo. Tengo una chica enferma atrás que necesita un médico en Casper hoy. La tarifa del puente es de 20 centavos. La tengo aquí mismo. No tomó las monedas de inmediato. Caminó hacia la parte trasera del carro y miró a Beena, y esa le devolvió la mirada con una cara que no le decía nada. Se quedó allí un momento. Podía sentir a los dos hombres detrás de mí sin girarme y mantuve mis manos donde estaban en las riendas. Colbert regresó a mi lado del carro. Dijo, ¿sabes lo que estás transportando aquí? Dije, sé exactamente lo que estoy transportando, 20 centavos, señor Colbert. Me miró durante un largo tiempo, el tiempo suficiente para que me se moviera ligeramente en el asiento a mi lado y extendí la mano sin mirarla y puse mi mano brevemente en su brazo, solo un segundo, como se hace para decir, quédate quieta. Quédate quieta. Yo tengo esto. Colbert tomó las monedas. Se hizo a un lado y crucé el puente sin mirar atrás. Llegamos a Casper a última hora de la tarde. El nombre del médico era Olderman. Horatio Olderman, de 60 años, con bigote gris, el tipo de hombre que había visto tanto de todo que la sorpresa ya casi se había desvanecido. No le agradó que entrara en su oficina seguido de esa cargando a Beena, a mí y a Kaya detrás de ella. Pero yo conocía a Aldo Breen en la oficina del condado, quien conocía a Olderman, y había usado esos 11 años en el condado de Morro para demostrar que era un hombre que pagaba sus deudas y cumplía su palabra. Dije lo que tenía que decir en voz baja en el pasillo y Olderman escuchó. Examinó a Beena durante 20 minutos. Pleuritis, dijo, no el peor caso que había visto. Tratable si descansaba, se mantenía abrigada y tomaba la medicina que le daría. Le dijo a esa, puede viajar de nuevo durante al menos 2 semanas. Esa me miró. Le dije a Olderman, ¿hay alguna pensión en el pueblo que las tenga? No respondió de inmediato. Luego dijo, mi cuñada alquila habitaciones. Es una mujer sensata. Hablaré con ella. Me costó lo que me quedaba. No voy a adornarlo. Tenía $7 y algo de cambio en ese momento y las habitaciones costaban $4 por 2 semanas y la medicina $1.50. Tenía unos $2 y algunos centavos cuando salí de la oficina del concejal, que era casi nada y algo más. Le conté a esa lo que había arreglado. Se quedó en el pasillo y escuchó. Dijo, ¿lo has gastado todo? Dije, tengo suficiente para volver mañana. Dijo, ¿y luego? Dije, encontraré algo. Hay algo que rescatar en esa mina que valga la pena sacar si busco bien. Solo la madera. Ella dijo, ¿no lo sabes? Le dije, no, pero sé cómo conseguirla si está ahí. Me miró un momento y luego dijo, me gustaría saber tu nombre completo. Le dije Caleb Amos Cutter. Ella me lo repitió los 3 de la misma manera que yo había dicho el de Beena. Conduje de regreso a Morro solo. Voy a ser honesto sobre esas 2 semanas porque importan. Tenía muy poco y la habitación encima de la de Descartes era fría, comía mal y trabajaba peor. Iba a la mina todos los días, sacaba madera, separaba lo que estaba sano de lo que estaba podrido y apilaba las piezas sanas cerca de la entrada. También resultó que había una veta de carbón decente en la rama superior derecha del pozo que los Millard habían pasado por alto o ignorado, no profunda, no una fortuna, pero real. Empecé a cortarla con las herramientas manuales que tenía. Me dolía la espalda. Me dolían las rodillas. Tenía 54 años, estaba solo y tenía $2. Y cambié y pensé mucho en Elina esas 2 semanas, no exactamente con tristeza, sino más bien hablando con ella en mi cabeza como lo haces cuando estás haciendo algo sobre lo que ella habría tenido algo que decir. Habría tenido algo que decir sobre esto. Habría dicho, bueno Cutter, por fin hiciste algo con tu vida. Recibí una carta de esa el 10º día. Llegó a través de la dirección de Aldo Breen, que yo había acordado antes de irme. Letra corta y cuidada. Decía que Beena estaba mejorando. Decía que Kaya y yo estábamos bien. Decía que el doctor Olderman las había visitado 2 veces más sin cobrar. Decía que tenía algo que contarme cuando regresara. La leí unas 4 veces, la guardé en el bolsillo de mi abrigo y volví a cortar carbón. Regresaron el día 16. Estaba en la entrada de la mina apilando madera cuando oí el vagón. No era mi vagón, se lo había devuelto a Descartes. Otro, alquilado en Casper. Esa estaba en el banco con un conductor que no conocía.
Y las 3 hermanas en la parte de atrás y Beena sentada, todavía pálida pero sentada con un abrigo de lana que yo no le había dado, y que luego descubrí que esa había comprado con el dinero que había ganado ayudando a la cuñada de Ulderman a limpiar la pensión. Beena me vio desde la carreta y dijo algo en Cheyenne. Esa le respondió sin apartar la vista de mí. El conductor las ayudó a bajar, dio la vuelta a la carreta y se fue. Me quedé allí parado con la madera en mis brazos como un idiota. Beena se acercó a mí. Tenía 11 años y me llegaba a la altura del hombro, me miró y dijo, «¿Eres Caleb Amos Cutter?» Dije, «Así es». Dijo, «Esa me habló de ti». Miré a esa. Me estaba mirando con esa misma mirada escrutadora de la primera mañana y ahora había algo diferente en ella, no más fácil, sino más firme. Como si hubiera tomado una decisión en algún momento durante esos 16 días y estuviera del otro lado. Dije, «¿Cómo te sientes?», preguntó Beena. «Me siento mejor. El médico dijo que mis pulmones se están despejando». Hizo una pausa. Dijo, «¿Gastaste todo?» «Lo que tenías». Dije, «Tenía algo que gastar». Dijo, «Hemos regresado para ayudar». Dije, «¿Ayudar con qué?». Miró a su alrededor, la entrada de la mina, la madera apilada, la ladera cubierta de hierba cortada, las 40 hectáreas de matorrales. «Con esto». No supe qué responder. Miré a esa de nuevo. Esa dijo, «No tenemos ningún lugar más seguro que este». Lo dijo sin rodeos, sin preguntar nada, sin argumentar nada, solo ofreciendo un hecho. «Y tienes una mentalidad que te impide trabajar solo». Dije, «No puedo pagar salarios». Dijo, «Lo sabemos». Dije, «El invierno se acerca con fuerza en esta parte de Wyoming». Dijo, «También lo sabemos». Dije, «Si Culver o alguien como él viene por aquí». Dijo, «Ya nos ocuparemos de eso cuando». «Ya viene». «No te ocuparás tú, lo haremos nosotros». Dejé la madera en el suelo. No voy a hacer que esto parezca más fácil de lo que fue. El invierno en la hierba alta cerca de Table Rock es particularmente duro. Arreglamos el baño para que fuera habitable. 2 cámaras más excavadas en la roca más blanda con herramientas que compré a crédito a Descartes, quien para entonces ya se había dado cuenta de que algo pasaba y optó, a su manera, por no preguntar al respecto. Cala resultó tener un don para trabajar la piedra. Yo podía cocinar sobre casi nada y hacer que supiera a algo. Esa y yo trabajábamos juntas en la veta superior casi todos los días, hombro con hombro en el estrecho pozo, y ella aprendió más rápido que nadie a quien yo hubiera enseñado. Wina nos leía por las noches. Tenía 3 libros que había traído desde el norte en una bolsa de lona, y los leía junto a la lámpara con esa voz suya educada y cuidadosa, y yo me sentaba a escuchar y sentía algo que no había sentido desde Alaina. No era lo mismo, era diferente, pero en el mismo barrio. Algunas noches esa y yo nos sentamos fuera de la entrada de la mina después de que los demás se durmieran y observamos las estrellas sobre Table Rock. Ella me contó cosas a retazos, como me las había contado aquella primera mañana, y yo le conté cosas sobre Alaina, sobre las minas, sobre la particular sensación de ser un hombre que había sido útil y capaz toda su vida, y luego despertar un día y descubrir que el mundo había dejado de necesitarlo silenciosamente. Ella escuchó como hacía todo con calma, sin llenar el silencio. Una noche dijo, ¿es esto lo que es, una forma de volver a ser necesario? Pensé en eso. Dije, tal vez empezó así. No creo que sea eso ahora. Miró las estrellas un rato. Dijo, no, yo tampoco lo creo. Culver llegó en febrero. Quiero decir que me sorprendió, pero no fue así. Había estado observando el camino y en diciembre hablé con Aldo Breen, quien me comentó que la comisión del condado había estado discutiendo sobre la Beta Millard y si la expropiación podía revocarse ahora que alguien la estaba explotando. En realidad, una vez registrada la escritura, esto no era asunto de la comisión del condado, pero Culver tenía un hermano en la comisión, lo que complicaba las cosas. Esta vez vino con 3 hombres. Subieron por el barranco entre la niebla matutina, tan espesa que ya estaban a 20 metros de la entrada de la mina antes de que pudiera contarlos. Yo estaba afuera con el hacha, partiendo lo que quedaba de la madera podrida para leña. Culver dijo, con escritura o sin escritura, Cutter, este terreno tiene un signo de interrogación. El condado quiere que se inspeccione la mina. Le dije, el condado la inspeccionó en el 81 y la expropió. Yo la compré expropiada. No hay nada que volver a inspeccionar. Él dijo, el condado dice otra cosa. Dije, el condado puede poner eso por escrito y presentarlo en la oficina de tierras en Laramie, y yo responderé por los canales adecuados. Miró más allá de mí hacia la entrada de la mina. Dijo, ¿esas mujeres siguen aquí arriba?
Dije, mis trabajadores están aquí arriba, sí. Dijo, ¿trabajadores? Dije, trabajadores. Pago una parte de la producción. Eso era técnicamente cierto. Habíamos acordado un porcentaje de los ingresos del carbón, tal como eran, una vez que vendí la primera carga a la estación de ferrocarril en Red Fork. No era mucho, pero era legal y estaba documentado, y Al O'Brien había sido testigo del documento. Colbert me miró fijamente. Tenía cierto tipo de rostro, el tipo de rostro que está acostumbrado a que la gente se aparte, y yo no me iba a mover. No soy un hombre grande. No soy particularmente imponente. Pero yo había pasado 22 años en minas donde el suelo podía matarte si lo permitías, y había aprendido hacía mucho tiempo que lo que hay que hacer con la presión es no resistir, y no ceder. Mantienes tu posición y dejas que el suelo decida. Él dijo, esto no está hecho. Yo dije, no, vuelve con el papel del Laramie. Se fue. Lo que pasó después es una larga historia que resumiré. Al O'Brien, resultó, sentía una aversión más profunda por Colbert de lo que yo sabía, y tenía mejor memoria. La oficina de tierras en Laramie confirmó que la escritura estaba limpia, y que la expropiación no podía revertirse sin causa. Un hombre llamado Hess del ferrocarril vino en marzo a ver la veta de carbón y dijo que valía la pena un contrato de suministro. Pequeño pero real. Para abril, tenía suficiente para pagar salarios justos. Para junio, la mina tenía un nombre en un letrero sobre la entrada, la Beta Cutter y Vite Orse. Idea de Essie. Le dije que su nombre debía ir primero, y ella dijo, tú llegaste primero. Le dije, tú llegaste primero 12 días antes de que yo apareciera. Miró el letrero. Dijo, entonces está bien. Les contaré sobre una tarde de junio, porque es a la que siempre vuelvo. La hierba en la colina sobre Table Rock se vuelve dorada en junio. Un tipo particular de oro amarillo intenso que solo se ve a esa altura cuando la luz es tardía. Había estado en la mina todo el día, y salí al final de la tarde, y me senté en la repisa de roca fuera de la entrada, y estaba tan cansado que lo sentí hasta en los dientes. El tipo de cansancio que también es satisfacción, que es el mejor. Essie vino y se sentó a mi lado. No frente a mí ni enfrente de mí a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se tocaran. No dijo nada por un rato. Observamos cómo cambiaba la luz en la colina. Entonces dijo, he estado pensando en algo. Le dije, está bien. Ella dijo, pagaste 8 centavos por este lugar. Le dije, menos de lo que un hombre debería pagar por 40 acres. Ella dijo, tienes más de 40 acres. La miré. Ella miraba la colina, la luz dorada, la forma en que se movía la hierba. Tenía un corte en la mano derecha por el trabajo de la mañana, y el pelo suelto porque había perdido la cinta que lo sujetaba y no había encontrado otra. Parecía como una persona que ha pasado por mucho y ha salido adelante, no más pequeña, sino más grande y más completa que ella misma. Se giró y me miró. La forma en que me miró, no intentaré describirla con exactitud. Diré que fue la primera vez desde Helena que me sentí plenamente visto, no el viejo capataz de la mina, no el hombre que lo había gastado todo, no el hombre solitario encima de la ferretería. Solo yo, Cutter, el hombre por el que se había reinventado. Puso su mano sobre la mía en la roca. Su mano era áspera, cálida y segura. Ella dijo, eres un buen hombre, Caleb Amos Cutter. Lo supe aquella primera mañana cuando dejaste la barra. Yo dije, casi no lo supe. Ella dijo, pero sí lo supiste. Pasé mi mano por debajo de la suya y la sostuve. Debajo de nosotros el cañón estaba en silencio. Beena me estaba leyendo en el tocador. Apenas se oía su voz, las frases cuidadosas que emergían de la oscuridad. Cala estaba en algún lugar de la colina. Podía ver la pequeña silueta pálida de su camisa en la hierba dorada. El sol se ocultó tras Table Rock y la colina pasó del dorado al gris a un azul tranquilo. Dije, tenía 8 centavos y una palanca, y nada en particular que hacer con ninguna de las dos. Ella dijo, ¿y ahora? Miré nuestras manos sobre la roca, la mina detrás de nosotros, las 40 hectáreas de matorrales, el contrato del ferrocarril, el nombre en el tablero y todo aquello. Dije, ahora tengo bastante más. Ella se apoyó en mi hombro con naturalidad, como si llevara años haciéndolo. Nos quedamos sentados así hasta que aparecieron las estrellas sobre Table Rock, y la voz de Beena llegó flotando a través de la roca que teníamos debajo, y la noche era fría, pura y completamente nuestra.